Ya no era el Nilo. Era un río donde el sol ardía como cobre fundido, donde los juncos susurraban secretos que solo los ancianos podían entender. Yo le llamo Río Viejo desde que tengo memoria. Nací a sus orillas. Mi abuela decía que el río tiene alma, que guarda recuerdos de todos los que han lavado sus penas en sus aguas. Cuando era niña, no le creía. Pensaba que eran solo historias para asustar a los niños inquietos. Pero ese día aprendería algo que cambiaría mi forma de ver el mundo para siempre. Era una madrugada de agosto, cuando el calor todavía no despierta, pero ya espera agazapado entre las piedras. Bajé a la orilla con mi canasta de ropa, tal como mi madre me enseñó, tal como su madre le enseñó a ella. El agua estaba quieta, tan quieta que parecía un espejo oscuro. Pero la quietud aquí siempre miente, siempre esconde algo. Me arrodillé sobre las piedras planas que conocía desde niña, aquellas donde las mujeres de mi familia han lavado durante generaciones. El agua fría tocó mis rodillas y sentí ese escalofrío familiar, ese que te recuerda que estás viva. Fue entonces cuando lo vi. Emergiendo de una grieta en la tierra seca, un alacrán apareció. Pero no era un alacrán común. Era enorme, del tamaño de mi mano abierta. Su color no era negro ni marrón. Era como si llevara la noche sobre su espalda. Un negro profundo que parecía absorber la luz del amanecer. Mi corazón se detuvo. Luego explotó en un galope desbocado. En esos momentos el ser humano no piensa, no razona. Solo siente el peso ancestral del miedo, ese que viene de cuando nuestros antepasados dormían en cuevas y cada sombra podía ser la muerte. Mis labios se movieron solos. Dios mío, si hoy es mi día, que sea sin dolor. Cerré los ojos un instante, esperando el aguijonazo. Pero cuando los abrí, vi algo imposible. Del agua surgía una rana. No una rana cualquiera. Era antigua, enorme, con la piel del color del musgo viejo y ojos que parecían haber visto el nacimiento del mundo. Se acercó a la orilla con una calma que desafiaba toda lógica. Y el alacrán, ese monstruo que segundos antes me había paralizado de terror, subió a su espalda sin vacilar, como si fuera lo más natural del mundo, como si lo hubieran hecho 1000 veces antes. Comenzaron a cruzar el río. Algo dentro de mí, una voz que no era mía, pero que reconocí como verdadera, susurró: «Observa, esto no es casualidad». Me puse de pie, olvidando la ropa, olvidando el miedo. Caminé por la orilla, siguiéndolos. Mis pies descalzos conocían cada piedra, cada raíz. El río hablaba su idioma de siempre, el murmullo constante que es presencia y ausencia al mismo tiempo. Cuando llegaron a la otra orilla, el alacrán descendió con la misma tranquilidad con la que había subido. La rana permaneció en el agua, esperando. ¿Esperando qué? El alacrán caminó hacia un ceiba, ese árbol sagrado que los mayas llamaban Yaxche, el árbol de la vida, el que conecta el inframundo con el cielo. Su sombra cubría un área grande, y allí, bajo sus ramas protectoras, dormía un hombre joven. No tendría más de 25 años. Su camisa estaba abierta. Su rostro era de esos que han conocido placeres fáciles y olvidos baratos. Dormía con esa paz profunda que solo tienen aquellos que han dejado de hablar con Dios, que han decidido que el mundo es suficiente tal como lo ven. ¿Es este su destino?, pensé. ¿El alacrán ha cruzado el río para esto? Busqué una piedra instintivamente. Si ese alacrán se acercaba al muchacho, yo lo aplastaría. Protegería una vida, aunque esa vida fuera la de un desconocido. Pero entonces, como si la tierra misma respirara, una serpiente emergió del pasto. Era gruesa, silenciosa, mortal. Una cascabel que había cazado suficiente para saber exactamente cómo matar.
se deslizaba directamente hacia el cuello del joven, hacia esa vena que late con toda la vida de un hombre. La piedra cayó de mi mano. El alacrán atacó. No fue un ataque, fue una guerra. Se lanzó como una tormenta negra sobre la cabeza de la serpiente, clavando su aguijón 1, 2, 5, 10 veces, en los ojos, en la boca, en el cráneo. La serpiente se retorció, intentó defenderse, pero el alacrán era implacable. Cuando la serpiente finalmente quedó inmóvil, el veneno de 30 picaduras corriendo por su sistema, el alacrán retrocedió. Regresó a la orilla. La rana aún esperaba. Subió a su espalda. Cruzaron el río nuevamente y desaparecieron entre los juncos, como si nunca hubieran existido. El joven seguía durmiendo. Me acerqué. Mis piernas temblaban. Me arrodillé junto a él y susurré: «Duermes, hijo, pero Dios no duerme. Mientras tú descansas en la sombra, Él te arranca de las manos de la muerte». El muchacho abrió los ojos de golpe. Me miró con esa confusión de quien despierta de un sueño profundo sin saber dónde está. Le conté todo, cada detalle: el alacrán, la rana, la serpiente. Él se levantó lentamente y miró a su alrededor. Vio el cuerpo de la cascabel, hinchado por el veneno. Vio las marcas en su cabeza. Cayó de rodillas. «He estado viviendo como si Dios no existiera», dijo, y su voz se quebró. «He estado perdido». Ese día se arrepintió. No con palabras vacías, sino con lágrimas reales, con ese temblor que viene cuando tocas algo sagrado y te das cuenta de que casi lo pierdes todo. No volvió a los bares del pueblo. No volvió a los caminos que lo habían llevado a dormir solo bajo un árbol, huyendo de su propia vida. Regresó a su familia. Encontró trabajo honesto. Se hizo hombre. Años después me lo encontré en el mercado. Tenía esposa, 2 hijos. Me reconoció de inmediato. «Usted me salvó», me dijo. «No», respondí. «Yo solo fui testigo». Algunos llaman a esto un milagro. Yo no. Yo digo que en América Latina, Dios a veces toma la forma de un alacrán. Y nosotros, en nuestra pequeña sabiduría, debemos aprender a reconocerlo donde menos lo esperamos. Porque el terror que sentimos no siempre es enemigo. A veces es guardián. A veces lo que más tememos es exactamente lo que ha venido a salvarnos. El río no duerme, nunca duerme, y bajo sus aguas, en sus orillas, entre sus piedras antiguas, Dios camina, protege, espera. Aunque nosotros, ciegos como somos, solo veamos alacranes.